Qué bueno que puedo platicar contigo, compañero Necio, que insisto, das la batalla en redes sociales, especialmente en Twitter X, la red social de ese neonazi, que constantemente te está cancelando, que constantemente te está censurando. Gracias por estar con nosotros. Ahí estoy muy agradecido de estar de nuevo en México por tercera ocasión, siempre como muy amables que son con la gente en Cuba. No, pues somos pueblos hermanos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y hay que ponerlo así. Estamos orgullosos de un pueblo hermano que se mantiene digno a pesar de los pesares, a pesar de décadas de bloqueo, que ha dejado en la ruina su infraestructura, pero no su ideal y no su conciencia. Hay una pregunta que te hacen constantemente: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes alguna relación con el gobierno cubano? No, actualmente no trabajo con ninguna institución cubana ni con ningún medio estatal, porque bueno, hay que abrir el escenario y hacer entender que en Cuba hay medios estatales, hay medios privados, hay medios extranjeros y hay medios incluso pagados por el Departamento de Estado que operan en Cuba. O sea, el escenario de la prensa cubana no es de medios estatales nada más, pero no, actualmente ya hace unos años que hago periodismo independiente desde Cuba y este proyecto El Necio es resultado de ese trabajo que hago independiente, completamente autónomo, dentro de las condiciones propias de mi país. ¿El nombre El Necio es una referencia a la canción de Silvio Rodríguez? Exactamente, o sea, fue esa necesidad de cómo rescatar la canción, llevarla a los nuevos tiempos y resignificarla, ¿no? De una canción que es un paradigma de la música revolucionaria de América Latina, yo lo asumí, quizás un poco atrevido ahí con Silvio, pero también para que ese nombre tuviera un nuevo marketing a través del escenario de las redes sociales y la gente dudara por qué se llama El Necio, ¿no? Bueno, vamos a la canción de Silvio para que entiendan lo que significa ser un necio dentro de las condiciones actuales del mundo. Te voy a ser perfectamente honesto, yo soy mexicano-estadounidense y quiero decirte que mucha parte del pueblo estadounidense sí congenia con la causa cubana y sí ve de una forma distinta después de años de macartismo, después de años en los que nos han mentido, y muchas de las nuevas generaciones de disidentes cubanos están regresando al verdadero ideal cubano. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestro público ahí en los Estados Unidos, que nos ven muchos mexicanos estadounidenses, muchos cubanos estadounidenses, pero de tercera, cuarta generación? O chicanos. O chicanos que no están en la misma línea que Ted Cruz, que tu compatriota Ted Cruz o Marco Rubio. Bueno, mira, Cuba es una sociedad cambiante, eso es una realidad. La Cuba de los años 80 no es la Cuba del 2010 y la del 2010 no es la misma que la del 2026. Sí. Cuba están cambiando en los últimos años muchísimas cosas y no es una sociedad tan soviética como todavía la ponen, ¿no? Tan, digamos, en ese modelo que anteriormente, tan estatizada como todavía la ponen. Es una sociedad abierta, con nuevas leyes, con nuevas formas de emprendimientos privados. Muy abierto está eso el que visita hoy en Cuba. Hay mucha relación también, aperturas democráticas muy palpables en los últimos años. Se acaba de aprobar la ley de matrimonio igualitario por voto directo y la gente fue a votar por esa ley. Hay muchos escenarios en los últimos años que disponen una sociedad distinta, una sociedad que está dispuesta a abrirse al mundo y también a coger al mundo como parte de sus cambios. Pero también sigue siendo un país que hay cosas en las que hay poco debate, o por lo menos hay una unidad en torno a lo que es la justicia social, a que hay indicadores humanos que no pueden estar en manos del capital ni pueden ser un negocio. La salud, la vida de un ser humano enfermo no puede ser un negocio. La educación de un niño que quiere estudiar arte no puede ser un negocio, tiene que ser una oportunidad para su vida. La cultura, el consumo de libros, el consumo de teatro, no puede ser un negocio. El deporte, la necesidad de que alguien se vuelva un buen deportista no puede ser un negocio. Y hay gente que cree que solo puede ser un negocio y que si no es un negocio el deporte no escala. Bueno, mira, Cuba es el país de América Latina con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos y no es por gusto. Entonces, eso es lo que Cuba sigue defendiendo. Cambios vienen, cambios queremos, pero hay columnas que siguen siendo irrenunciables. ¿Y qué le dirías tú entonces al estadounidense de a pie que te escucha? Vamos a decir, un mexicano estadounidense o un cubano estadounidense, ¿qué le dirías tú? Que se informen más sobre el tema Cuba, que no solo sigan las fuentes de Fox,
de los medios de Estados Unidos que desinforman muchísimo. Es que, déjate, interrumpo ahí, ¿eh? No solamente es la racista cadena Fox News, que también nos odia a los mexicanos. Al hablar de Cuba, son todas las cadenas. El lobby cubano en Estados Unidos tiene mucha fuerza. El lobby, vamos, ¿no?, de los disidentes cubanos. Entonces, no solamente es Fox, es todo. Es todo un aparato en contra de Cuba. Bueno, eso, que se informen por fuentes de la isla, que busquen equilibrar el asunto, ¿no? Por supuesto que hay personas que están en contra del gobierno cubano, que tienen motivaciones para eso, y hay otros que defienden otro sistema de ideas. Y no es la Cuba que cuenta en Estados Unidos, es una Cuba con grandes carencias, con errores administrativos del gobierno, pero también es una Cuba que está tratando de resistir a término institucional, a término organizacional, comunitario, estudiantil, obrero. Entonces, esa Cuba tan diversa hay que objetivizarla, ¿no? Hay que entender objetivamente lo que está viviendo. Suscríbase y, si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Cuba, que se informen mejor, que conecten con la isla, que vayan a la isla. Ahora mismo hay muchos norteamericanos como parte del convoy que está llevando ayuda humanitaria, que sí van a hablar con la gente de la calle, no con el cubano que está en Miami blasfemando de su país, sino con el cubano que está allí resistiendo, y de esos cubanos sí se van a llevar otra óptica. Entonces eso, que estudien un poco por qué Cuba ha resistido. O sea, no es una voluntad al vacío, es la única oportunidad de Cuba ser libre frente a los imperialismos que saquean, frente a los imperialismos que matan, como está ocurriendo en Palestina. No podemos abandonar tampoco la acusación constante que existe en contra del gobierno cubano de violaciones a los derechos fundamentales de los cubanos. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿En qué escenario puede Cuba llegar a una normalidad democrática cuando la única oposición que se ha presentado para enfrentar a ese gobierno cubano está completamente aliada a los intereses de Estados Unidos, recibe dinero de Estados Unidos y solo ha optado por la vía terrorista para poder ejercer su lucha? Con barcos que hace un mes estaban yendo con armas para Cuba, con incendios de hospitales y de círculos infantiles, con bombas en los hoteles, con un avión que derribaron, el avión de Barbados. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que exista esa normalidad democrática si la única oposición que ha levantado cabeza y se ha institucionalizado en Miami está abiertamente pagada y lo único que quiere es la vida de cubanos, la muerte de cubanos comunes en Cuba? Entonces, por supuesto que hay retos democráticos, por supuesto que el gobierno cubano necesita avanzar en materia de derechos humanos, pero eso es un debate que le compete a la ciudadanía cubana y que aparte de eso tiene que verse en el escenario de lo que estoy planteando. ¿Dirías tú entonces que Cuba está en una batalla por sobrevivir, por la vida? Sí, es que el mundo está en una batalla por sobrevivir. O sea, el modelo que está planteado en este momento es el modelo de la vida contra el modelo de la muerte. Esto no son palabras mías, son palabras del presidente Petro. O sea, el modelo de la muerte, el modelo de las energías carbonizadas, las energías que están dañando el medio ambiente, el modelo del genocidio, el modelo de la guerra en Irán, de secuestrar presidentes, de matar y hacer magnicidio, de guerras cíclicas que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Ese es el modelo de la muerte. El modelo de la vida es el modelo de la colaboración, del entendimiento, de entre países comerciar, de escalar todos, de sacar al hombre de sus miserias humanas, ¿no? Que puede estudiar, que puede llegar a la cultura. Entonces el mundo está en eso. Cuba tiene sus propias ahora retos por sobrevivir. Por ejemplo, hay un asunto muy meridiano que es el asunto del petróleo. Sí. ¿Cómo Cuba ahora va a sortear el tema energético? Ahí tiene un plan, ¿no? Con paneles solares y demás, pero esa es una de las estrategias por sobrevivir. Y hay otras, ¿no? Pero durante 67 años más o menos siempre ha sido una lucha por la supervivencia, ya no solo de la vida del cubano, sino de un proyecto soberano de nación, de lograr que los cubanos decidan por los cubanos. No puede ser que Estados Unidos siga yendo a países de América Latina a decirle lo que ellos consideran que es correcto. Déjame decirte que en este espacio hacemos periodismo militante y pues te quiero ser perfectamente honesto, creo que la única forma en la que van a poder conseguir eso es convenciendo al pueblo de los Estados Unidos. Hay mucha parte de ese pueblo convencido. Sí. Seeger, hay una cosa que quisiera decir sobre eso, que lo olvidé ahorita. Al pueblo de Estados Unidos, ya que le llegas a esa audiencia.
el bloqueo, que es el escenario, el embargo, las políticas de embargo que Estados Unidos lleva diciendo que son para acabar con el régimen cubano. ¿Lo ha logrado después de 67 años? ¿Lo han logrado o solo han dañado a gente inocente con ese embargo? Fíjate que esa política ha dicho que es para acabar y no ha acabado con el pueblo cubano ni con el gobierno cubano. Entonces ya hay mucha gente dentro del pueblo de Estados Unidos, incluso dentro del sector demócrata de Estados Unidos, que está diciendo la vía no es el embargo. ¿Y cuál es la prueba? La época Obama, donde hubo un consenso alrededor de la sociedad norteamericana que la vía ya no era el embargo. La vía, de alguna manera, para lograr los intereses de Estados Unidos como nación era el diálogo, era buscar un entendimiento. Entonces, desde Cuba también hay una idea que el acuerdo mutuo, que la conversación, que la negociación es parte de esas nuevas vías de intercambio. Entonces, el embargo no ha logrado al final conseguir lo que quiera. Lo que sí ha logrado es matar a mucha gente inocente. ¿Ha sido parte, tú dirías que es un genocidio en Cuba? Sí, o sea, te voy a poner una prueba palpable de que es un genocidio. Ahora mismo hay 100.000 operaciones quirúrgicas retrasadas desde enero. 100.000 operaciones. También, ¿no? En los partos. De esas operaciones hay personas con enfermedades terminales, con cáncer. Entonces estamos hablando de que próximamente pueden empezar a fallecer personas por esta condición en que tienen en estos últimos 3 meses a Cuba. No, tú dices cirugías, pero me pongo a pensar también como padre de familia en partos, ¿no? En cómo es absolutamente necesaria la labor de un médico, de una médica, de un partero, una partera, y de energía para hacerlo, ¿no? Desde el primer periodo de Trump, el periodo de Biden, que mantuvo las medidas de Trump, no quitó ninguna. Y después, este segundo periodo de Trump, el índice de mortalidad infantil en Cuba ha aumentado. Y no es por gusto, es una estadística que te habla de un periodo, y es lo que tú me estás diciendo. Cuando Cuba tenía una mortalidad infantil del primer mundo, 3.2, 3.5 por cada 1.000 nacidos vivos eran los indicadores. Ahora ha aumentado, está en 7, está en 8. Entonces, eso te da la idea de que las crisis en que llevan a Cuba y el apretón económico sí incide en la vida del ser humano. Te decía que grandes pensadores como el cantautor Pete Seeger muchas veces intentó que Silvio Rodríguez pudiera venir a Estados Unidos. Le negaron la visa siempre. Se murió Pete Seeger. Y para cerrar esta entrevista, quiero pensar en una de las grandes canciones de Silvio, Por quién merece amor. Porque creo que tendríamos que traducirle esa canción al pueblo estadounidense. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una canción que dedica a Bill Clinton durante Helms-Burton, esta ley estúpida de Helms-Burton. ¿Cuál sería tu conclusión para la gente que nos ve, que nos escucha? Bueno, de eso justamente el Che Guevara también, que es como un gran ídolo del pueblo cubano y de, digamos, un referente de las luchas en el mundo, también hablaba de que luchábamos por sentimientos de amor, que el revolucionario estaba movido por el amor. Y Silvio lo dice en varias de sus canciones, en esa y en otras, la necesidad de ser mejores y no ser egoístas, la necesidad de entender lo que te decía ahorita, el modelo de la vida, el modelo del amor, no el modelo del choque, de la muerte, del odio. Entonces, en ese sentido, sí, el pueblo cubano es un pueblo también enamorado de la cultura y del pueblo de los Estados Unidos. Y Fidel era un profundamente admirador de los pueblos de New York, de la cultura norteamericana, de sus luchas, de su deporte. El deporte nacional de Cuba es el béisbol también. Nos compartimos culturalmente y nunca hemos planteado una idea de odio entre naciones. Es un asunto que compete a un choque gubernamental, pero que es, eso hay que tenerlo claro, un gobierno atacando a otro pequeñito. No, porque Cuba no ataca a Estados Unidos, no representa ningún peligro, nunca ha ido a Estados Unidos a hacer nada, nunca ha bloqueado la posibilidad de que Estados Unidos pueda hacer lo que quiera, de que lleve turistas, de que haya intercambio comercial, cultural, académico, científico. Obama logró que Cuba y Estados Unidos avanzaran en un estudio contra el cáncer de pulmón, porque Cuba tenía estudios avanzados de eso, pero Estados Unidos tenía la tecnología. Eso se paró. Son de esas cosas que el embargo y la política de los republicanos está llevando a romper las grandes cosas que podríamos hacer entre naciones. Pues Necio, yo quiero invitarte
plática con Toño Ruiz más seguido. Voy a pedir tu contacto y nos gustaría muchísimo que tuvieras una sección con nosotros. Tienes Claro. los micrófonos de nuestro espacio abierto. Claro, muchísimas gracias. Pues que viva Cuba, que viva México, que vivan también los Estados Unidos. Claro. Y pues yo me muero como viví. Y que vivan los chicanos, que están Viva, dando sí, mucha lucha Sí, sí, sí. en Estados Unidos. Sí, estamos, es la raza, ahí lo que le llamamos la raza, los chicanos. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias.